estamos aquí con Manuel Felices, que es médico del Hospital de Nell en Suecia y pertenece a un grupo de científicos, catedráticos, investigadores que están intentando que en Suecia se empiecen a tomar medidas un poco más en consecuencia con lo que sabemos del virus, su método de transmisión desde asintomáticos, la utilidad o la importancia de la mascarilla. Entonces, pues me gustaría empezar dándote la bienvenida a Educaina. Manuel, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, empieza contándonos un poco cómo surgió esto en Suecia. Bueno, aquí la pandemia empezó un poco más tarde que en el resto de Europa, fue aproximadamente a la segunda semana de marzo. Y bueno, empezamos a darnos cuenta porque bueno, que había positivos, las UCI empezaban a llenarse, los hospitales empezaban a llenarse. Y recuerdo que a mitad de marzo yo le escribí un mail oficial. Yo soy jefe de una sección de cirugía endocrina del hospital y como responsable de la sección le mandé una carta oficial al Fernando Simón sueco, ¿no? Porque en la página web empezaban a aparecer cosas como que los asintomáticos no contagian, como que la forma de contagio es como una gripe. Y entonces le mandé un mail diciendo, oye, vosotros sabéis más de esto, yo no soy epidemiólogo, soy cirujano, pero o sea, eso de negar, o sea, por lo menos habría que adoptar el principio de la duda, ¿no? De decir, bueno, no sabemos, puede ser, pero lo de negarlo, claro, es peligroso, ¿no? Le adjuntaba la bibliografía que había entonces y básicamente me contestó con el típico autorrespuesta, como diciendo, bien, lo he escuchado, pero esta es la idea, ¿no? Entonces, espontáneamente surgió un grupo, que luego fue el famoso grupo de los 22, que fundamentalmente son epidemiólogos, cátedros. Está Cecilia Naucker, que es cátedro de inmunología viral en el Karolinska. Está otro profesor, otro catedrático de infeccioso y también muy conocedor, ha investigado mucho sobre el corona de Uppsala. O sea, un grupo de gente realmente experto en la materia. Y bueno, tuve el honor de que me llamaron un sábado y me dijeron, oye, ¿quieres formar parte de este grupo para que nos des tu perspectiva como médico clínico? ¿No? Yo no soy experto en virus, ni en corona, ni en epidemiólogo, ¿no? Pero un poco desde la primera línea de batalla y dije, bueno, pues encantado. Y lo que hemos intentado ha sido un poco aportar en nuestra idea o lo que nosotros pensamos que se debe hacer basados en la evidencia. O sea, nosotros tenemos varios videoconferencias a la semana, estamos varios encargados de analizar toda la literatura que sale sobre corona, intentar ponerla en común y sacar las conclusiones que nos parecen que son las más acertadas para abordar la pandemia. Esto no va ni en contra de Suecia, ni del gobierno sueco, ni de nadie. O sea, soy antipatriotas, ¿no? Si yo no voy, yo lo que quiero es que la gente no se ponga mala, ¿no? No, claro. Esto es una cosa exclusivamente de colaboración y de crítica positiva hacia la CDC de aquí de Suecia, ¿no? El equivalente a la organización que toma la decisión. No tiene nada que ver con el gobierno. No, claro, y en ese sentido no hay nada más patriota, ¿no?, que intentar cuidar por la salud de los ciudadanos. Sí, bueno, además son todos, o sea, no nacidos en Suecia, creo que estamos 3 en el grupo, 4, el resto son todos suecos, son cátedros de aquí y tal, o sea que no es nada que hayamos hecho los extranjeros ni que vayan contra el país, bueno, en definitiva. Entonces nosotros hemos planteado una serie de cosas que pensamos que son sencillas, porque es verdad que si tú conoces Suecia desde el punto de vista cultural, epidemiológico, demográfico, es un país característico. Bueno, toda Escandinavia lo es. Era mi primera pregunta. ¿Tú crees que se atrevieron, o mejor dicho, bueno, optaron por esta serie de medidas porque tiene unas condiciones demográficas de su sociedad, de cómo es la cultura, de cómo se conciencia la gente, diferente al resto de Europa? Claro, sin duda. Sin duda. O sea, hay una serie de características. Por ejemplo, el gobierno cree firmemente en su población y el individuo cree firmemente en el gobierno. Eso es lo que va a empezar. Y hace caso al 100% de lo que le dicen. Es cierto que el país es enorme y solamente hay 3 grandes centros, entre comillas, grandes, de población, que son Estocolmo, Gotemburgo y Malmö, ¿no? El resto son ciudades pequeñitas, en mitad del bosque. Las vacaciones aquí consisten en irse a una cabaña perdida con la familia a un lago. Entonces, las condiciones no se pueden comparar con el resto de Europa. Los niños cuando tienen 18 años como tarde no viven con los mayores, viven fuera incluso antes. El contacto social es poco, desgraciadamente. O sea, hay un lockdown de base, como yo le digo a mis colegas, se enfadan conmigo cuando lo digo, pero es que hay un lockdown de base. Es decir, ya mis vecinos pasan meses y no los veo. Y cuando los veo nos hablamos a 2 metros de distancia, ¿no? Mi hijo de 3 años, en la guardería, cuando estornuda, antes del corona, se estornuda en el codo. O sea, hay una serie de medidas previas al corona. Hay distanciamiento social,
la gente vive en casas grandes, con jardín, es decir, que permiten que con muy poco se hubiera podido controlar la pandemia de maravilla. Nosotros nunca hemos defendido un lockdown en Suecia. Lo que hemos dicho es, con muy poquitas cosas, dado las características que hay de base en el país, se pueden conseguir unas cifras magníficas, como ha hecho Dinamarca o como ha hecho Noruega, que tienen, yo creo que son 600 y pico y 200 y pico muertos respectivamente. Nosotros vamos por casi 6.000, por 10 millones, ¿no? Con las mismas condiciones demográficas y epidemiológicas y culturales. Es decir, ¿por qué no lo hemos podido hacer aquí, no? Ellos han hecho un lockdown muy suave. Aquí, por ejemplo, se siguen desaconsejando las mascarillas. O sea, no es que digan no sirve, es que están expresamente desaconsejadas. También quería preguntarte al respecto de eso, o si desde que empezó la pandemia, qué tipo de restricciones o qué tipo de consejos han ido dando, por ejemplo, al nivel de mascarillas dentro del trabajo o de movilidad de una ciudad a otra, qué tipo de consejos o restricciones han impuesto. Han recomendado, pero imposiciones, las únicas prohibiciones que ha habido expresas son no visitar a los mayores de 70 años en la residencia de ancianos y no reunirse más de 50 personas, que ahora han abierto a 500 hace 3 semanas. Solamente eso. Bueno, evitar concentraciones, lavarse mucho las manos y tal, no mover, pero son todas recomendaciones. Prohibiciones no ha habido, solamente lo de los 50 y lo de la residencia de ancianos. Entonces, claro, cuando salen y dicen que fundamentalmente los que han fallecido ha sido la residencia de ancianos, bueno, lo hemos dicho en algún artículo en la prensa sueca. O sea, es normal. Si la gente que está trabajando en la residencia de ancianos por la mañana va al gimnasio, recoge a los niños del colegio, están haciendo su vida normal y por la tarde o por la noche van a trabajar a los centros a la residencia de ancianos sin protección, pues pocos han muerto. O sea, es normal. Es normal que contagien, ¿no? Claro. Están basados en, no, es que si tienes síntomas no puedes trabajar. Bueno, ha habido gente que sin síntomas ha ido a trabajar y así no masacre. O sea, ya te digo, casi 6.000 muertos en una población de 10 millones, tienes que multiplicar por 5 para hacer tu unidad más o menos. Claro. Casi, Aquí en España y en concreto en Madrid, donde yo vivo, no se le escapa a nadie el descontrol que ha habido y cómo estamos viviendo en primera persona una segunda ola los madrileños. Mi pregunta es, ¿en Suecia o a lo mejor donde tú trabajas, se está peor ahora que en abril el número de cómo se está expandiendo el virus? ¿Está allí ya empezando una segunda ola o todavía no? Esta semana ha empezado, ya lo dije, me preguntaron en algún medio eso, que dije, yo creo que el punto de inflexión va a ser la semana 39, que es la semana pasada, y efectivamente se tocó fondo en la semana anterior y estamos teniendo ahora, el martes se contaron los infectados del fin de semana y tuvimos 1.200, el jueves 500 y ayer 620, es decir, está subiendo lógicamente. Como antes en Estocolmo. ¿Sí? Y en principio las medidas son las mismas, ¿se van a hacer, por ejemplo, más tests? ¿Se van a hacer más recomendaciones de mascarilla o eso sigue sin aplicarse? Sigue sin aplicarse. El número de tests ha aumentado, pero sigue estando por debajo de los países del entorno. Se hacen algunos más. No hay rastreadores, los rastreadores son los ciudadanos. Es decir, tú tienes la obligación de, si estás enfermo, comunicarlo a la gente con la que has estado en contacto. Pero rastreadores como tales no existen. Están empezando a distribuir unos autotests para tomar las muestras con hisopo, no te he arreglado. Se está haciendo más test, pero no llegan ni mucho menos a las cifras que se debería. Entonces nosotros, antes de que empezara esta segunda ola, hemos dicho, oye, ojalá no hayamos equivocado y haya inmunidad de grupo y esté el país. No, pensamos evidentemente que no. Entonces lo que hemos dicho es, oye, ojo a los colegios, porque nunca ha habido restricción de colegios y ahora hay, creo que son 22 focos precisamente asociados a institutos y universidades. Eso ayer. Sí, si no me equivoco, para poner un poco en contexto, lo que se hizo en marzo, abril con la primera llegada, ¿no?, del virus fue que los menores de 16 siguieran yendo al colegio con, no sé si con mascarilla o con higiene de manos, y solo mascarilla, o sea, solo distanciamiento social. Los menores de 16 volvieron, o sea, no dejaron de ir al colegio, simplemente hubo distanciamiento social. Y fueron los mayores de 16, los universitarios, los que sí y ya optaron por la docencia a distancia, ¿no? Exacto. ¿Este curso se plantea igual? No. Este curso ha empezado como siempre y sin mascarilla. Aquí nunca se han recomendado las mascarillas y están formalmente desaconsejadas porque piensan... Es paradójico, ¿no? Porque dicen, no, las mascarillas no, porque como la gente no sabe usarlas, va a ser peor. Ya, pero por un lado estás llamando a la gente idiota, que no sabe no son una mascarilla simple, pero por otro lado le estás dejando la responsabilidad de ser sus propios rastreadores y de tomarse autotest, que es infinitamente más complicado, metodológicamente y como concepto, ¿no? Entonces nos parece un poco paradójico, es decir, bueno, ¿somos todos tontos o no? O sea, decídete, ¿no?
Ahora mismo las mascarillas están desaconsejadas. No hay nadie que use mascarilla ni en transporte público, ni en metro, ni en grandes superficies, ni en colegio, ni en gimnasio, absolutamente nadie. Y ha habido casos incluso de gente que los han agredido por llevar mascarillas, como decir, eres un antipatriota, mascarillas no hacen falta mascarillas. Así que, situación complicada. En el hospital nadie lleva mascarilla, absolutamente nadie. Me parece muy fuerte. ¿Está también, como en Madrid y en otros muchos sitios de España, separados los pacientes de COVID en plantas diferentes o algo así? Bueno, ahora mismo, claro, están en plantas diferentes, no lo hemos llegado a tener, los sospechosos lo hemos llegado a tener mezclados. De hecho, al principio de la pandemia tuvimos entre los 50 trabajadores de mi planta, tuvimos 33 positivos entre los trabajadores. Y yo pasé planta un domingo y me enteré de esta noticia el lunes. Entonces dije, bueno, es que he estado todo el fin de semana en contacto con toda la gente. ¿Me quiero hacer un té? Me dijeron, no. ¿Tienes síntomas? No. Pues entonces no hace falta hacer un té. Entonces, el resultado fue que tuvimos 33 trabajadores positivos, ¿no? Entonces, después de este brote, bueno, se intentó organizar mejor y lógicamente hay unos circuitos un poco especiales. Pero mascarilla, no. O sea, si la pregunta es si yo, por ejemplo, cuando voy por el hospital llevo mascarilla, no. Solamente estoy autorizado a utilizar un protector facial cuando tengo un paciente cerca en una consulta en una habitación cerrada. Sin síntomas, evidentemente. Con síntomas sí. Te puedes poner mascarilla y pantalla, ¿no? Pero también la recomendación, que es muy curiosa, es usar manga corta incluso con pacientes COVID. Y entonces yo le pregunté, bueno, ¿y eso? Y me contestaron, bueno, si llevas manga corta no se te va a olvidar nunca que has estado en contacto con el paciente y te vas a lavar muy bien. Bueno, es un poco extraño esto que me cuentas de manga corta. Y bueno, los protectores faciales, hombre, muy bien para protegerte los ojos, porque se sabe que por ahí hay otra puerta por la que el virus puede entrar. Se sabe que puede infectar las células de la córnea y luego ya una vez dentro podéis seguir avanzando y llegar a las vías respiratorias, que es donde realmente el SARS-CoV-2 hace su destrozo en nuestro cuerpo. En este punto se contempla, o bueno, mejor dicho, a lo largo del verano, restricciones a la gente que entraba por aeropuerto en el país, test o algo así. Ninguna. Independientemente de la edad, ni del país del que proviniesen. Ninguna. Cero. O sea, son los países del entorno los que nos bloquearon durante el verano. O sea, Dinamarca dijo suecos no, Noruega dijo suecos no, Finlandia dijo suecos no. Y nosotros nos llamó la atención porque nosotros volamos a España en julio y nuestra idea era, bueno, nosotros volamos con mascarilla en el avión, llegamos a España, nos aislamos, los 4, mi familia, esperamos unos días, nos hacemos una PCR y si la PCR es negativa, contactamos con los familiares, ¿no? Y estamos con los familiares bueno, casi en cuarentena todos juntos, ¿no? Esa fue la idea. Pero claro, cuando llegamos al aeropuerto nos llamó la atención porque lo único que llevábamos mascarilla éramos nosotros para entrar al aeropuerto. En el aeropuerto, en Suecia, erais los únicos con mascarilla. Sí, o sea, el personal, nadie llevaba mascarilla. Y dijimos, claro, mi hija decía, oye, papá, somos los únicos con mascarilla. Y nos miran raro y tal. O sea, dentro de la nave sí, o sea, dentro del avión sí, pero desde la puerta del aeropuerto hasta la puerta del avión, nadie, excepto nosotros, llevábamos mascarilla. Así que... Y volviendo un poco a lo de los hospitales, que es algo que se me ha quedado en el tintero, ¿cómo funciona la sanidad en Suecia? ¿En cuánto se parece al español a nivel de seguridad social, acceso a todo el mundo por ser sanidad pública o es más privada? No, es una sanidad estrictamente pública. Es decir, hay hospitales privados, pero son escasísimos. Hay, bueno, algunos en Gotemburgo, las principales ciudades, lógicamente. Están empezando a surgir sobre todo centros de salud privados o semiprivados, concertados, pero la sanidad es pública y universal. Con copago. Y ha habido saturación, porque claro, en España uno de los problemas durante la primera hora fue que las camas UCI estaban ya llenas, se paralizó cualquier otro tipo de operación, ya tuvieras que, bueno, imagino que habría una escala, ¿no? Y si era muy alto el riesgo, si no te operaban, a lo mejor sí que te habilitaban la cama en algún lado, ¿no? Pero el principal problema fue que mucha gente no podía ni siquiera entrar a los hospitales. Por encima de cierta edad, incluso se desaconsejó que entraran a hospitales porque se favorecía tratar solo a los más jóvenes. A los más jóvenes te digo que a lo mejor entre alguien de 80 y alguien de 78, pues entraba el de 78, porque tenía mejor esperanza de vida si realmente lo intubaban, ¿no? Y le ponían un respirador y lo trataban. ¿Esto en Suecia se ha vivido así también? Nosotros, bueno, había saturación sobre todo en las ciudades grandes. El problema es que ha habido dos cosas. Primero, los criterios de ingreso en el hospital han sido necesidad de soporte respiratorio. O sea, todas las sospechas
sea, los criterios de ingreso y de test han sido prácticamente los mismos. Es decir, un paciente que llegara a urgencia malito, con no muy buena saturación, pero sin criterios reales de ingreso, no era ni testado. O sea, se mandaba de vuelta casi. Con lo cual, los pacientes que han ingresado han sido realmente los que han estado fastidiados. Y ha habido muchísimos pacientes muy malos en sus casas y que lo han pasado realmente mal. Y esos no han sido testados. En la UCI pasó una cosa parecida. Yo, a mitad del mes de marzo, yo creo que fue mitad final de marzo, tuve una conversación con los responsables de la UCI y les pregunté, oye, ¿cómo lo vais a hacer? Porque las previsiones son que se necesiten casi 3 veces más camas de UCI, ¿no? Y entonces, bueno, surgieron una serie de criterios de ingreso que han salido publicar los medios, no los de mi hospital, pero sí los de Estocolmo, que eran un poco rayando el límite de lo ético, de lo legal, porque no había saturación. O sea, yo puedo entender, nosotros estamos preparados a tomar decisiones cuando hay una catástrofe, ¿no? Un avión que se cae, lógicamente hay que priorizar, ¿no? Pero claro, cuando tienes un muerto al día en Suecia, como se tenía en ese momento, decir por escrito que los pacientes por encima de 80 no se admiten a la UCI y a partir de 70 con patología tampoco, me pareció muy fuerte. De hecho, 6 compañeros de la UCI de Estocolmo dimitieron, dijeron que no aceptaban éticamente ese tipo de cosas. Entonces, a la vez sacaron un artículo del Karolinska, sacaron pecho diciendo, oye, el 80% de los pacientes que tenemos en la UCI sobreviven, el 80% de los que tenéis en Estados Unidos mueren, y el 80% de los que tenéis en Alemania también mueren. Somos la leche en el Karolinska. Y claro, le dijimos, oiga, no, o sea, es que los que tenéis son jóvenes. O sea, es que los que somos susceptibles de morir no lo está ingresando. O sea, no me fastidie. No seguen, ¿no? el trabajo. Entonces, las UCIs han estado al límite de la capacidad, como en todos sitios, pero con criterios infinitamente más restrictivos que los que ha habido en el resto de Europa o en España, por lo menos. Claro. Aquí hemos tenido una sensación, y yo creo que está bastante extendida, ¿no? De que hay una separación muy grande a veces entre los políticos y los científicos, ¿no? O bien los científicos no saben comunicar adecuadamente cómo funciona un virus, en este caso, o bien los políticos que tendrán en cuenta muchas variables que nosotros desconocemos como población, ¿no? De economía, de sociedad o ese tipo de cosas, pero sí que vemos esa separación muy grande, ¿no? En Suecia, por lo que me cuentas, también ha sido así, pero incluso dentro de los científicos, dentro de los médicos, también se abogaban por medidas anti o contra lo que se decía científicos, lo diré bien, en contra de lo que decía la propia ciencia sobre el virus y la transmisión, incluso dentro de los científicos. Claro, aquí hay que tener en cuenta que cuando la autoridad científica dice algo, aquí en Suecia va a misa. Nadie están acostumbrados a no plantearlo, ¿no? Dicen, bueno, si lo dicen los científicos que están ahí por algo, pues no creemos, ¿no? Pero claro, a mí me sorprendió porque los propios compañeros, que se supone que tienen cierta capacidad de análisis, de leer y tal, pues han entrado en el mismo juego. Es decir, no, si dicen que esto no se contagia por el aire, pues oye, ellos sabrán, ¿no? Si dicen que las mascarillas no sirven, pues ellos sabrán. Así que la población ha creído a pie juntillas lo que ha dicho la autoridad. Y esta autoridad científica, los que han decidido esto, en teoría, están al margen del gobierno. Aquí funciona como un ente absolutamente independiente del gobierno. O sea, no es un ente que ponga el gobierno de turno, sino que, bueno, es un departamento de epidemiología que toma la decisión no solamente con respecto al COVID, sino vacunaciones, gripe y tal, y eso es independientemente del gobierno. Pero, y si realmente no está politizado, ¿no? Por así decirlo, ¿qué crees tú que ha podido fallar? ¿Qué artículos científicos crees tú que no se han leído? ¿O por qué le han dado más importancia a unos que a otros para llegar a... Nosotros hemos llegado a un momento en que en los Zoom que hacemos hemos dicho, bueno, porque hay muchos cátedros del grupo que conocen personalmente a la gente que trabaja ahí, o han sido incluso sus mentores, o han hecho las tesis con ellos, ¿no? Y yo le he preguntado una vez, o sea, ¿es posible que la gente que esté tomando las decisiones tenga esa falta de base científica como para no ser capaces de valorar un artículo o de valorar una tendencia que hay? Y me han dicho, no, es imposible. O sea, hemos trabajado con ellos muchos años en el departamento, en tesis doctorales, es imposible. Entonces empezaron a filtrar una serie de emails, no porque se hiciera nada ilegal, sino porque aquí en Suecia tú puedes solicitar como ciudadano los mails internos de los entes públicos. Interesante. Y entonces, sí, y ha habido gente que lo ha solicitado y se lo ha leído todos desde el mes de febrero. Y bueno, entre ellos comentaban que al principio estaban convencidos de la inmunidad de grupos. Ellos saben perfectamente que se transmite por el aire. Entonces han dicho
¿qué resulta más rentable en todos los sentidos? Salir en un informativo diciendo el virus es peligrosísimo, se transmite por el aire, no solamente por gotas, los asintomáticos contagian, que pueda causar un pánico horroroso y necesitar claro, entonces eso nos obliga también a comprar mascarillas y proteger a la población. ¿O qué ganamos si decimos que de esto no tenemos ni idea, nos hacemos los suecos, nunca mejor dicho, e intentamos que la gente se vaya contagiando, protegiendo en teoría a los más ancianos? Ya no estamos por la segunda opción, una inmunidad de grupo de baja cota, como yo le llamo, intentando proteger a la gente de riesgo, no gente mayor, no solamente a la gente de riesgo, que no ha funcionado, y ese es el problema. Y luego pues han desoído absolutamente los otros consejos que hemos dicho muchas veces de decir, oye, si tú mandas los niños al colegio o al instituto o a la universidad, aunque es cierto que muchos no viven con los padres, pero otros sí, y tienes familiares de riesgo oncológico en la familia, pues hombre, habrá que hacer algo para que esa gente no vaya al colegio, ¿no? O no vaya al instituto, no vaya a la universidad. Y ha sido al revés, o sea, aquellos padres que han dicho, no, mira, yo no quiero que mi hijo me mate, ¿no? Han sido sancionados y le han mandado a la policía a casa por obligar a mandar a los niños al colegio. Entonces, bueno, hemos sido muy críticos, la verdad. No sé, se deduce que habéis tenido una cierta crispación social. Me imagino que habrá ciudadanos suecos que en realidad discreparan con esta opinión del comité científico del que me estás hablando. Sí, pero no la mayoría, es decir, no la mayoría porque, bueno, pasa como con los negacionistas terraplanistas, ¿no?, de España. Es decir, lo fácil, o sea, en una catástrofe de estas dimensiones, todo el mundo piensa creer, cuando tiene un mensaje positivo, todo el mundo se aferra, ¿no? Y de eso lo humano, yo creo que ha sido lo mismo, desde el punto de vista sociológico, ha sido lo mismo en los países en que ha habido grupos grandes negacionistas, con un poco lo que ha pasado aquí, ¿no? La gente ha dicho, no, estamos bien, tenemos una vida normal. Yo no he visto que la gente muera por las calles, porque eso lo han tapado, las imágenes de muertos de ataúdes y tal. La autoridad dice que esto no es para tanto, que la economía se mantiene. Bueno, pues ya está. O sea, si tienen que morir los ancianos, pues ¿qué vamos a hacer, no? Como han dicho, bueno, es que de todas formas iban a morir de cáncer en 2 años, o es que iban a morir de infarto en 1 año. O sea, total, al final tampoco ha sido tan dramático, ¿no? No, pero fíjate que la estrategia sobre el papel no está mal pensada del todo. Si sabemos que la tasa de mortalidad por debajo más o menos de 60 años, pongamos que es un 5, incluso si sigue bajando menos del 1%, y la tasa de mortalidad por encima de 60, 70 años puede ser hasta del 20, incluso superior, ¿no? Pues vamos a protegerlos, pero claro, en el momento en el que para protegerlos no te basas en la evidencia científica, la gente que trabaja en residencia o que trabaja con esta gente no se hace test PCRs, a no ser que con muchos síntomas ya para el hospital, tampoco los estás protegiendo. Una protección de verdad incluiría usar mascarilla, incluiría eso, que sería otro experimento diferente. Es decir, vamos a protegerlo sin parar el país. ¿Cómo los protegemos? Realmente haciendo que el virus no llegue a ellos por todas las vías que sabemos que utiliza el virus para transmitirse. ¿Esto no se llegaba a plantear? No. Claro, eso es lo que nosotros planteamos, exactamente lo que tú estás diciendo, que es lo que han hecho los países del entorno, es decir, vale, nosotros estamos, un lockdown en Suecia no tiene sentido, sinceramente no tiene sentido, porque hay un lockdown de serie, que se lo va de mi colega sueco. Entonces, claro, si tú te dedicas a testar, test, mascarilla y una serie de medidas básicas, ya lo tienes hecho, pero lo tienes que hacer bien. Es decir, tienes que aconsejar mascarillas, tienes que proteger a los trabajadores que van a los centros de ancianos, tienes que hacer un poco, o sea, tienes que ver qué estratos de la población son realmente de riesgo y protegerlos. Y si lo planteas de esa manera en un país como Suecia, hubiera sido un éxito rotundo. O sea, no tengo ninguna duda, pero tienes que hacer algo más. No puedes dejar el virus suelto, sin mascarilla, sin ningún tipo de medida y decir, no, bueno, que se contagien los jóvenes. Ya, pero es que hay jóvenes que también tienen factores de riesgo, ¿no? Entonces, como concepto de base, hubiera estado bien, pero necesitaba algo más. Y ese algo más es lo que nosotros hemos sido tremendamente insistentes. Es decir, bueno, mascarilla, test. Dicen, bueno, es que no hay grandes clústeres que estén asociados a las guarderías. No lo sabes, tú no tienes ni idea. O sea, si no estás haciendo test, tú no lo sabes. Como decía una del grupo, una investigadora del grupo inglesa, decía, vamos a ver, tenemos el sustrato perfecto, es decir, no se han cerrado colegios, no se han cerrado guarderías, no se han cerrado prácticamente nada. Bueno, vamos a ver qué pasa de verdad, ¿no? Vamos a hacer test masivos en colegios, en guarderías y ver qué pasa, ¿no? De forma prospectiva, si quieres. Pero no se ha hecho nada, con lo cual, a mí que me digan que no hay infección en colegios, te digo, bueno, no lo sé, no tengo ni idea, ¿no? Claro. O sea, es la misma evidencia. Yo le decía al responsable de higiene de mi hospital, le decía hace 2 semanas, a partir del lunes opero sin mascarilla. Me decía,
¿cómo que operar sin mascarilla? Digo, sí, o sea, yo como jefe voy a operar sin mascarilla y voy a aconsejar a todo mi equipo que opere sin mascarilla. Y me decía, ¿pero por qué? Digo, bueno, ¿por qué no? Me decía, hombre, ¿pero qué va a pasar? Digo, es que no hay ningún artículo que diga que va a peor operarnos sin mascarilla. Y me decía, pero es que a nadie se le ocurrió hacerlo. Digo, pues es igual. O sea, es exactamente la misma evidencia científica con la que vosotros estáis tratando el virus del principio, pero al revés, ¿no? O sea, vamos a ser serios, ¿no? Así que ese es el problema. Y ahora, dentro de un mes o así, que empezará la campaña de enfermedades estacionales, ¿no? de invierno, ¿crees que va a cambiar algo? ¿Que va a mantener el gobierno allí esta especie de experimento social de inmunidad de grupo? Pues yo creo que ya es tarde, incluso yo creo que va a seguir igual. Van a vacunar a la gente de gripe, como todos los años, pero por ejemplo Gisek, que es uno de los ideólogos de esta historia, que fue el mentor del que ahora es el Fernando Simón de aquí, que se llama Anders Tegnell, que lo decía hace poco en los medios, salió hace una semana diciendo que Suecia era el único país que lo había hecho bien, que los demás lo habían hecho mal, que no había que hacer ningún lockdown más en ningún sitio, que ya está, que todo pues, perfecto. Así que yo dudo mucho que vayan a cambiar, a no ser que la segunda ola sea peor que la primera y que haya un número de muertos. Por ahora todo el mundo está mirando a Suecia, ¿no? Yo sinceramente creo que no lo van a cambiar, sinceramente. No, en realidad, que diga esta persona que no hace falta cerrar un confinamiento, un lockdown, es verdad, tú mismo lo dices, que tal como funciona la filosofía de la sociedad allí, no hace falta, lo que hace falta es lo que hablamos hace un minuto, que la gente que realmente, o sea, si realmente quieres proteger a la población más vulnerable, que lo hagas teniendo en cuenta pues, la transmisión desde asintomáticos y lo último que sabemos que también se puede transmitir por aerosoles. Esto está costando mucho que cale, ¿no? Que no solo el metro y medio, con las gotas de saliva grandes, pues caen al suelo y ya está, no aguantan muchos minutos en el aire, pero los aerosoles sabemos que sí. Entonces, claro, como eso, si me dices que en el metro o en el transporte público no usan mascarilla, con la gran cantidad de asintomáticos que hay aquí es imposible pararlo. Si llega al punto, pues sí que haría falta un confinamiento, pero si tampoco lo van a hacer así, ya te digo, que no sé cómo de lleno han llegado a estar los hospitales con respecto a España, pero en cuanto ya se llenan, ya sí es verdad que la gente se te va a morir sí o sí. Claro. A nosotros lo que nos parece peligroso, y hemos insistido mucho en los medios internacionales, los medios americanos, porque claro, ahora mismo como está saliendo mal en todos sitios, pues hay gente que dice, joder, los suecos recuerdo que no hicieron nada, a ver si van a tener razón. Mira las cifras y dicen, joder, no tienen prácticamente al infectado. O sea, lo que sí es muy importante, lo que queremos transmitir es que lo que se ha hecho aquí está mal. Está mal incluso en Suecia, pero lo que es una barbaridad es implantarlo en otra cultura, ¿no? En otras sociedades. O sea, sería una auténtica matanza. Entonces, bueno, lo de aquí bien está, pero aquí, o sea, puedes intentar hacer experimentos de forma aislada, pero esto no es extensible. Entonces, cuando salen los responsables diciendo, no, tenéis que hacer como nosotros, dicen, no, oiga, o sea, es que vosotros no conocéis cómo funciona la sociedad en España, en Italia, en Francia. Eso no tiene nada que ver. La gente vive en pisos pequeños. O sea, no tiene absolutamente nada que ver con la demografía de aquí, ¿no? Entonces eso es lo que nos parece peligroso. Así que ahora nuestro caballo de batalla es intentar concienciar con respecto a las mascarillas, exclusivamente en sitios cerrados, porque aquí hay mucho espacio. O sea, tú ves una calle de cualquier ciudad sueca en el momento de máxima movilidad y es como un lockdown. O sea, realmente muy poca gente en la calle. O sea, en el exterior no hace falta realmente. Pero en interior sí. Entonces eso es lo que estamos intentando. Eso, y que se intente controlar de alguna manera más los colegios con test suficiente para descubrir cuando haya brote y poder aislarlo de la mejor manera posible. Es que hasta hace muy poco, si yo, por ejemplo, caía enfermo y estaba en casa y mi mujer, que trabaja en el hospital también, que es médico, no tenía síntomas, tenía que ir al hospital obligatoriamente, viviendo conmigo. O sea, eso hasta hace una semana. Con lo cual, claro, bueno, han sido una serie de medidas un poco, como digo, un poco sui generis, un poco ortodoxas. Sí, así que vamos a ver. Creo que Suecia va a ser un caso de estudio, pero a lo mejor no por lo que ellos se pensaban, sino porque les ha salido regular nada más la jugada. Bueno, la primera hora ha salido muy mal, o sea, 6.000 muertos oficiales, que hay algunos compañeros epidemiólogos que dicen que son unos 10.000, pero bueno, 6.000, vamos a considerar unos 5.800, 6.000, comparado con el entorno que Noruega tiene menos población, que tiene 600, tiene 200, o Dinamarca, que tiene 600 y pico. Pues hombre, por muy mal que vaya la segunda hora en el resto de países, o sea, como aproximación,
o como estrategia para la primera ola ha sido, desde mi punto de vista o desde nuestro punto de vista, un auténtico desastre, es una catástrofe. Nosotros aquí en España lo que hemos hecho ha sido mirar un poco Italia, porque por proximidad geográfica y por afinidad a lo mejor de cultura era lo que más se nos parecía. Entonces sí que podíamos permitirnos comparar, oye, aquí han tomado esta medida, aquí la tomaron a lo mejor con una semana de adelanto con respecto a España y deberíamos plantearnos. Hemos hecho esas comparaciones, imagino, no lo sé. Tú dices que el ciudadano medio sueco se crea pie juntillas en lo que dice su organismo científico médico, y me parece bien que sea así, pero también si miran los países del entorno, que también tendrán sus respectivos comités científicos, esas comparaciones, ¿cómo se han vivido? Se han vivido porque, bueno, siempre han dicho, nosotros lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Comparas con los países del entorno y han dicho, no es comparable. Pero no es comparable ¿por qué? Bueno, no es comparable porque Suecia tiene más tasa de inmigrantes, no es verdad. No es comparable porque la cultura es diferente y porque el virus entró de diferente manera y de diferente foco en Suecia que no es verdad. O sea, tú tienes que ver realmente qué es lo que está pasando. Y sobre todo, no decir que los países del entorno lo están haciendo muy mal, porque aquí siempre la guerra ha sido, bueno, eso de que lo estéis haciendo bien ya veremos, a ver al final quién tiene más muertos, ¿no? Eso es siempre el argumento de la autoridad sueca, de decir, bueno, hasta ahora nos va peor, pero cuando tengamos la inmunidad de grupo y vosotros no, a ver quién son los más muertos, ¿no? Y el resto de autoridades públicas de los países alrededor han dicho, esto no va de muertos, o sea... No, pero es que en realidad lo que tienes que hacer es contener el virus de la forma más eficiente posible hasta que haya una vacuna. No hace falta alcanzar la inmunidad de grupo porque tú dejes que el virus se extienda, sino sobre todo porque estamos viendo que no se va a tardar 10 años en tener una vacuna. A lo mejor la mejor vacuna tarda más en llegar, ¿no? Pero la primera podría estar llegando a finales de este año, principios del que viene. Entonces, en ese sentido... Eso es lo que también hemos dicho nosotros, es decir, hombre, hay mensajes positivos de que una vacuna que a lo mejor no funciona, con que funcione un 40, 50, 60%, aunque haya que vacunar 2 veces, bueno, me da igual, pero algo vamos a tener a primero de año, casi seguro. No para toda la población, pero se va a empezar a hacer algo, ¿no? O sea, se trata de intentar aguantar, que es lo que han hecho los países del entorno, aguantar unos meses y ver qué pasa. Y yo creo que ellos han dicho, no, nosotros la vacuna nos da exactamente igual, no vamos a alcanzar la inmunidad. Y otra discusión que hemos tenido, que no sabéis nada de la inmunidad de grupo de este coronavirus. De cuánto dura ni nada. Claro, porque la inmunidad de grupo del otro coronavirus que conocemos dura 6 meses. O sea, tú te puedes resfriar 2 veces al año sin ningún tipo de problema. O sea, que bueno, que el mes dure más o que otros coronavirus dure más no significa que este vaya a durar lo que tú quieras que dure, ¿no? Se ha apuntado... ¿Cuánto va a proteger? Perdón, ¿se ha apuntado Suecia a comprar vacunas de Oxford o de la que sea cuando estén disponibles? ¿Ha entrado en este mercado? Sí, han entrado en este mercado porque AstraZeneca es medio sueca, de hecho. Ah, vale. Claro, o sea, lo compró un holding, por lo visto, inglés, pero es medio sueca. Entonces, ellos han dicho que tienen la intención de comprar, no recuerdo exactamente el número, creo que han sido 6 millones de vacunas, quizás. 6 millones para una población tiene 10 millones más o menos, ¿no? Sí. Suecia, o sea, más de la mitad. Sí, entonces han pensado en empezar a vacunar, dijeron que a primeros de año, a personal de riesgo, o sea, personal sanitario, personal que trabaja con los ancianos y después personal de riesgo e intentar lo antes posible hacer una vacunación del resto de la población. Eso dijo la ministra de Sanidad hace 3 semanas aproximadamente. Bueno, es que al final las vacunas no se sabrá qué estrategia fue mejor, porque la vacuna va a llegar antes que la inmunidad de grupo por contagio. Claro, sin duda. Entonces nosotros lo que decimos es, bueno, ya la habéis hecho mal, o sea, ya que la habéis hecho mal y tenéis 10 veces más muertos que el resto de los países del entorno, bueno, vamos a intentar aguantar un poquillo, que no pase nada, hasta que llegue la vacuna, que bueno, que ponle que como mucho sea 1 año, como muchísimo, 9 meses, no sé, yo creo que va a estar antes, pero bueno, o sea, pero no parece que se lo hayan tomado en serio. Así que ahí seguimos. Ayer publicamos un artículo en uno de los medios más importantes de aquí de Suecia, volviendo a insistir en porque ahora se han levantado las restricciones para visitar a los residentes ancianos. Se levantaron hace una semana. Hemos dicho, vale, levantar las restricciones, que nos parece mal, pero obligar a la gente que vaya a visitar a su padre o a su abuelo que lleve mascarilla y que incluso el personal. O sea, que estamos luchando de decir, bueno, que estéis levantando restricciones porque habéis relajado, porque es verdad que ha habido un valle justo después de las vacaciones de verano, pero el virus está suelto exactamente igual que estáis. Y como tú sabrás mejor que yo,
entre los 10-14 grados vive de maravilla, que es la temperatura que tenemos aquí hasta prácticamente un par de meses, ¿no? Sí, de hecho, incluso por temperaturas superiores también se sabía que podía mantenerse el virus. Es una de las principales razones por las que en España, pese a que el confinamiento, el estado de emergencia se levantó el 20 de junio y uno podía pensar, bueno, llega el verano, llega el calor, el virus se inactiva, y no. De hecho, había ya estudios, que esto es bastante triste, en abril o así, que decían que países en los que era temporada cálida en enero, febrero, marzo, también tenían contagio comunitario, de estos que no se puede controlar si no es con confinamiento llegado a ese caso, y eran países que tenían pues 25 o 30 grados de temperatura media. Entonces, cuando nosotros llegara nuestro verano, sabíamos de antemano, y es muy triste, pero sabíamos de antemano que el virus iba a seguir. Que es verdad que el virus en superficie se puede inactivar más fácilmente, pero el virus que se contagia por el aire, por aerosoles, gotitas de saliva y demás, ese no te lo iba a quitar. Y si hay personas en un sitio cerrado y mal ventilado, era un caldo de cultivo. Y ahora tenemos esto, ahora tenemos esta segunda ola. Efectivamente. Bueno, quería terminar ya este vídeo preguntándote desde fuera cómo estás viendo España o Madrid en concreto, o cómo se está percibiendo allí a nivel general en Suecia, y a ti un poco a nivel más personal, cómo lo estás viviendo. A nivel de país en Suecia ahora mismo es el trending topic. Fija España que el lockdown que hice, mirad qué mal les va. Así que no nos hemos equivocado tanto. Ese es el argumento que todos los días me dicen mis compañeros, que no me los quiero cruzar por el pasillo, me voy, ¿no? Porque por España, ¿qué tal? ¿Sabes lo que les voy a contestar, no? Al final no lo hemos hecho tan mal aquí. Pues a mí la sensación que me da, yo ya te digo, ni soy virólogo como tú, ni soy experto en epidemiólogo, me estoy en contacto con esta gente que sabe mucho y hablamos mucho de este tema. Yo creo que el desconfinamiento fue excesivamente rápido. La gente probablemente no entendió o no se transmitió bien que la mascarilla no es un traje EPI, que te lo pones y ya, ¿no? Yo estas vacaciones he visto gente con mascarilla dándose abrazos y todos apretados. O sea, no, la mascarilla es aparte del distanciamiento social y aparte de otras muchas cosas. Porque tengas mascarilla no te puedes juntar 300 en un sótano a organizar un fiestón, ¿no? O a compartir botellas y tal. Entonces, creo que eso se ha hecho mal desde mi punto de vista. Creo que se ha desconfinado rápido, como te decía, y para mí una cosa que ha sido muy importante y me ha llamado la atención es que ha habido 17 estrategias diferentes, igual que hay 17 sanidades diferentes, y no ha habido un orden, o sea, un mando común que ha dicho. Yo no soy abogado, no tengo ni idea de cómo se puede hacer eso, pero seguro que hay alguna forma de articularlo, es decir, bueno, vamos a ver, se abre esto, ¿no? Se desconfina, pero va a haber un mando único que va a tomar las decisiones de cómo atacar los clústeres que hay aquí, allí, allá, sin tener que entrar en guerra entre las diferentes comunidades autónomas, ¿no? Pero eso no se ha hecho así, ha habido guerra, ¿no? Es que tú tienes más muertos que yo, pero yo más que tú. Tú lo haces mal porque eres del partido tal y yo lo hago bien porque soy del partido igual. Entonces a mí me ha decepcionado muchísimo como español, lo tengo que decir. Yo creo que los políticos tenían que haber estado a la altura, por lo menos durante la pandemia. Ya después, vale, pero durante la pandemia de hecho de menos un poco más de unidad, ¿no? Y no utilizar los muertos como dardos en uno entre otros. Vamos a ver, ponernos de acuerdo, vamos a tomar medidas entre todos. Cuando acabe la pandemia nos podemos seguir tirando piedras, pero ahora tenemos que estar unidos, ¿no? Y para mí eso ha sido determinante. Eso, por ejemplo, unido a otras muchas cosas, ¿no? Y el control de aeropuertos. No ha habido ni de aeropuertos ni de fronteras. O sea, ha entrado la gente en horda una vez que se levantó el confinamiento. Que yo entiendo que la hostelería y el turismo hay que mantenerlos, pero creo que se puede haber hecho de otra manera. Esa es mi opinión personal, visto desde fuera, ¿no? Como expatriado, podríamos decir. Así que... No, claro, contigo coinciden muchísimos españoles que han visto tristemente cómo, como tú decías, unos políticos a otros han echado los muertos encima, pues para arañar unos cuantos votos, para ir preparando a lo mejor una moción de censura, unas futuras elecciones. Bueno, sí, es muy triste, como tú dices, todo lo que ha pasado, y sí que ha habido esa sensación de que se pasó de un mando único a que consiguió normalizar la situación a base de errores al principio que ellos mismos han reconocido, ¿no? De infravalorar al virus. Luego se consiguió controlar muy bien la cosa, se levantaron las restricciones, se dejó un poco que cada comunidad fuera por libre, y no se dieron a lo mejor unas directrices mínimas, y las comunidades tampoco lo han gestionado. Una muy bien, ¿vale? Y otra muy mal. Eso es una realidad. También digo que en general es muy difícil encontrar ejemplos de políticos que lo hayan hecho bien. Me retrotraigo a lo que te decía al principio, un distanciamiento muy grande entre la comunidad científica y la comunidad política, y creo que es extensible. En España es a lo mejor un sitio donde se ha visto muy obvio, porque es una sociedad bastante polarizada, pero desafortunadamente algo que hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en Inglaterra, lo hemos visto en Italia, lo hemos visto en muchísimos sitios.
Pero bueno, es a ver cómo salimos de esta. Las restricciones, como he dicho, las medidas, parece que siempre han llegado un poquito tarde con respecto al virus. El virus siempre ha sido, o en general, ha sido más listo que nosotros, o al menos que los que toman las decisiones, ¿no? Y los que asesoran a los que toman las decisiones no han sido tan listos como el virus muchas veces. Desgraciadamente, la selección natural ha fabricado aquí un virus, digamos, perfecto, para la tormenta perfecta. Y nada, intentar seguir apoyando, ¿no? Y buscar esa unión para poder salir de esta. Esa es la única. Yo espero que el sistema sanitario aguante. Ya me decían ayer compañeros que están al 95% de la UCI en Madrid. Bueno, espero que aguante. Sé que van a estar dándolo todo a pesar de las condiciones nefastas que tenemos los sanitarios en España, pero sé que ahí van a estar los compañeros dándolo todo para intentar salvar a la gente, ¿no? Así que bueno, cruzaremos los dedos y esperemos que la vacuna, parece que la de Oxford al final sigue para adelante. Yo tengo mucha fe, bueno, tú como virólogo sabrás mucho más que yo, pero tengo mucha fe en la de Moderna. Parece, ¿no?, que es un método un poco revolucionario el tema de la vacuna RNA. Yo llevo yéndolo ya varios años, ¿no?, que puede ser un poco revolucionario si se consigue hacerlas bien y tal. Y bueno, a ver si hay algunas que por lo menos la primera generación que sirva para frenar un poco el golpe. Y sí, da mucha alegría ver, ¿no?, que en ese sentido sí que ha habido unión de fuerzas, ¿no?, y colaboración para que salga adelante, porque hombre, se han utilizado plataformas preexistentes de diseño de vacunas, pues el ejemplo de adenovirus como la de Oxford, la de Johnson & Johnson, la de Rusia, la de China, la de RNA también, que dice de Moderna, utilizan plataformas que ya existían, cambiando el gen X por el gen de la proteína S de coronavirus, de alguna otra proteína de coronavirus, para que esto termine cuanto antes, que es lo que todos deseamos. Pues yo con esto, Manuel, me voy a despedir de ti. Manuel Felices, un médico español que nos cuenta desde Suecia, que es donde él vive, cómo han sido las medidas allí y qué se puede hacer para mejorar. De verdad, es un auténtico placer hablar contigo este ratito. El placer es mío y estoy a vuestra disposición para lo que queráis. Pues muchísimas gracias, Manuel. Un abrazo. Un abrazo.